Imagina que crees haber ganado. Para Ricardo, esta era su cena de la victoria, saliendo con su nueva y más joven novia, celebrando la vida que había elegido. Había pasado página. Había evolucionado. Pero al otro lado del resplandeciente restaurante, ve un fantasma de su pasado, su exesposa, Isadora. Y ella no solo está sobreviviendo, está radiante. Él la mira, paralizado en una niebla de celos e incredulidad, mientras uno de los hombres más ricos de Brasil se arrodilla y le propone matrimonio. Esta no es solo una historia sobre un encuentro casual, es sobre el juego de poder definitivo. Y el momento en que un hombre se da cuenta de que no solo perdió a su esposa, se perdió a sí mismo. No olvides darle me gusta si sientes que la tensión aumenta. Ahora, vamos a sumergirnos. El aire en el Estrela da Pauliceia era denso, con el aroma a dinero y aceite de trufa blanca. Situado en el último piso del rascacielos, Torre do Mirante, en São Paulo, el restaurante era un joyero deslumbrante, suspendido sobre la belleza extensa y caótica de la capital paulista. Abajo, el incesante río de vehículos fluía como arterias de luz. Pero aquí arriba, solo se escuchaba el sereno tintineo de los cubiertos de plata y los susurros discretos e importantes de la élite de la ciudad. Ricardo Méndez sintió una familiar ola de satisfacción instalarse en su pecho. Se ajustó los puños de su traje a medida, la seda rozando su nuevo Patek Philippe. Este era su mundo. Lo había construido, ladrillo a ladrillo, sobre los cimientos de astutos acuerdos inmobiliarios y una comprensión implacable de la ambición humana. Al otro lado de la mesa, Livia Noronha reía, un sonido como campanillas de viento que siempre parecía perfectamente sincronizado para atraer la atención de los comensales cercanos. Tenía 24 años, una década más joven que Ricardo, con el tipo de piel impecable y sin poros y una belleza de ojos de gacela que parecía genéticamente diseñada para Instagram. Ella inclinó su teléfono, capturando el reflejo de las luces de la ciudad en su copa de champán. No es simplemente perfecto, amor. Ella gorjeó, mientras su pulgar se deslizaba hábilmente por la pantalla. Vibra de ático, vida de lujo, mejor novio, mejor. Ricardo sonrió, una sonrisa fácil y practicada que no llegaba completamente a sus ojos. Solo lo mejor para ti, Livia. La conoció 6 meses después de que su divorcio de Isadora se finalizara. Livia era un soplo de aire fresco y sin complicaciones. Ella no lo desafiaba. Ella no tenía esos largos silencios contemplativos que él había llegado a despreciar. Ella admiraba su éxito, celebraba su riqueza y, lo más importante, lo hacía sentir como el hombre poderoso que siempre quiso ser. Ella era el premio que demostraba que había tomado la decisión correcta. Dejar a Isadora, se dijo a sí mismo por milésima vez, no fue un fracaso. Fue una mejora, una eliminación estratégica esencial de peso muerto. Miró alrededor de la sala. Un rey inspeccionando su corte. Reconoció a un ejecutivo bancario aquí, un magnate naviero allá. Asintió discretamente, una sutil exhibición de su posición social. Y entonces, sus ojos se posaron en una figura cerca de la ventana panorámica. El mundo se tambaleó sobre su eje. Era Isadora. Su Isadora. No, ya no su Isadora. Solo Isadora. Estaba de espaldas a él, silueta contra el paisaje urbano brillante. Él reconocería esa silueta en cualquier lugar. La curva elegante de su cuello, la forma en que su cabello oscuro estaba recogido, revelando la nuca delicada que una vez amó besar. Llevaba un vestido azul marino sencillo y elegante. No era llamativo como el vestido de cóctel de lentejuelas de Livia. Era algo más potente, discreto, seguro de sí mismo. Completamente dueña de sí.
Una sensación fría y desconocida se anudó en su estómago. No era solo sorpresa, era molestia, una invasión. Este era su lugar, su vuelta de la victoria. ¿Qué estaba haciendo ella aquí? A ella nunca le gustaron los lugares así. Ella los llamaba sin alma. Prefería una tasca con taburetes de plástico y sabores explosivos en el barrio de Villa Madalena. ¿Amor? ¿Ricardo? La voz de Livia lo sacó de su estupor. ¿Estás bien? Pareces como si hubieras visto un fantasma. Estoy bien, dijo. Su voz más tensa de lo que pretendía. Forzó su mirada de vuelta a Livia, a su rostro brillante y sin arrugas. Pero la imagen de Isadora estaba grabada en sus retinas. No pudo evitarlo. Sus ojos seguían volviendo a esa mesa junto a la ventana. Ella no estaba sola. Un hombre estaba sentado frente a ella. Ricardo no podía ver su rostro claramente. Solo la parte trasera de un traje bien cortado y una cabeza de cabello distintivo, salpicado de plata. No hablaban mucho, simplemente estaban. Había una quietud cómoda entre ellos, un fuerte contraste con la charlatanería de exhibición en su propia mesa. Isadora se rió. Un sonido suave y genuino que la acústica del restaurante casi se tragó. Pero Ricardo lo escuchó. Lo sintió en sus huesos. Era la risa que ella solía compartir con él. En los primeros días. Antes de que su ambición lo hubiera consumido todo. Un pensamiento feo y posesivo se encendió en su mente. ¿Quién es? ¿Algún gerente de nivel medio? ¿Un expatriado? ¿Un arquitecto aburrido que conoció en una de sus cosas de caridad? Él evaluó mentalmente al hombre, un hábito de sus negocios. El traje era de calidad. Pero eso significaba poco. Isadora no tiene concepto de dinero o estatus. Se recordó a sí mismo. Ese había sido uno de sus mayores problemas. Estaba contenta con su pequeño mundo de preservación de edificios históricos y artículos académicos. Ella no entendía el impulso, el hambre que lo impulsaba. ¿Es eso? Livia entrecerró los ojos, siguiendo su mirada. Su voz bajó a un susurro conspirador. ¡Ay, Dios mío! Es tu exesposa. Ricardo se encogió. La palabra exesposa de los labios de Livia sonaba como una violación. Sí, respondió. Los ojos de Livia brillaron con una curiosidad depredadora. ¡Guau! ¡Qué mundo tan pequeño! ¿Se ve diferente? ¿Se ve igual?, replicó Ricardo, e inmediatamente se arrepintió de su tono. No, quiero decir... Livia inclinó la cabeza, analizándolo. Parece más... pulida. Siempre la imaginé más... apagada, por lo que dijiste. Ricardo no respondió. Había pintado un retrato de Isadora para Livia. Una narrativa que encajaba con su versión de los hechos. Una mujer desaliñada, sin ambición, que no podía seguirle el ritmo, que lo frenaba con sus necesidades sencillas y juicios moralistas. Verla aquí, irradiando una luminosidad tranquila, que no tenía nada que ver con él. Parecía una traición personal a esa narrativa. Observó cómo el hombre frente a ella extendía la mano y tomaba la suya. Fue un gesto sencillo, pero envió una sacudida de celos puros e incondicionales a través de Ricardo. Él había sostenido esa mano. Él había puesto un anillo en ese dedo. El recuerdo era tan vívido que era casi un dolor físico. Podía sentir los huesos finos de su mano en la suya, la frescura de su piel. Sintió la mano de Livia en su brazo. No te preocupes, amor. Definitivamente ganaste con el cambio. Ella le guiñó un ojo, tratando de ser tranquilizadora, pero solo sonó vulgar. La cena continuó, pero el sabor del wagyu se volvió ceniza en la boca de Ricardo. El champán estaba insípido. Cada risa de Livia sonaba estridente, cada toque una irritación. Su concentración era un rayo láser dirigido a la mesa, cerca de la ventana. Era un hombre viendo una película extranjera,
sin subtítulos, tratando desesperadamente de entender la trama. Y entonces llegó el momento que dividiría su vida en un nuevo antes y después. El hombre de pelo plateado se puso de pie. Era alto, con una postura de autoridad sin esfuerzo. Se movió alrededor de la mesa para pararse junto a Isadora. Ella lo miró, una pregunta en sus ojos. El corazón de Ricardo comenzó a martillear contra sus costillas. No, no puede ser. El rostro del hombre se giró ligeramente hacia ellos ahora, y una sacudida de reconocimiento, fría y aguda, atravesó a Ricardo. Era Alexandre Matos. No un Alexandre Matos, el Alexandre Matos. El magnate tecnológico brasileño-americano, el filántropo multimillonario. El hombre cuyo rostro estuvo en la portada de Forbes el mes pasado. Un hombre cuyo patrimonio neto era tan estratosférico que hacía que la considerable riqueza de Ricardo pareciera calderilla. Alexandre Matos era una leyenda, un titán. Él no solo se movía en los círculos a los que Ricardo aspiraba, él los creaba. Y ahora se estaba arrodillando frente a Isadora. Todo el restaurante pareció contener la respiración. El murmullo ambiental murió. Todos los ojos estaban fijos en la pareja cerca de la ventana. Alexandre Matos abrió una pequeña caja de terciopelo. Incluso al otro lado de la sala, el diamante dentro de ella capturó la luz y estalló en 1000 pequeños soles. No era solo un anillo, era una estrella. La voz de Alexandre era demasiado baja para ser escuchada, pero su expresión era de profunda y desprotegida sinceridad. No estaba actuando. Estaba completamente concentrado en la mujer frente a él. Las manos de Isadora volaron a su boca. Sus ojos, que Ricardo sabía que podían contener océanos de emoción, brillaron con lágrimas. Miró fijamente a Alexandre, luego al anillo, luego de vuelta a Alexandre. Una sonrisa lenta y radiante se extendió por su rostro. Una sonrisa de alegría tan pura e inmaculada que dolió físicamente a Ricardo presenciarla. Hizo solo un pequeño y sencillo asentimiento. El restaurante estalló en un aplauso espontáneo y educado. Livia jadeó a su lado, su teléfono ya levantado, olvidado en su regazo un momento antes, ahora grabando la escena. Dios mío, Ricardo, es Alexandre Matos. Le está proponiendo matrimonio a tu exesposa. Ricardo no la escuchó. Estaba paralizado, una estatua esculpida en la incredulidad y en una sofocante y abrumadora sensación de impotencia. El desequilibrio de poder, el que él había cultivado tan cuidadosamente durante toda su vida adulta. El que había definido su relación con Isadora acababa de ser invertido con la fuerza de una explosión nuclear. Él no era el ganador. No era él quien había evolucionado. Era el hombre que había tirado un diamante solo para ver, a la distancia, a otra persona recogerlo y reconocerlo como una estrella. En ese momento, sentado junto a su trofeo hermoso y superficial, rodeado de los adornos de un éxito que de repente parecía vacío, Ricardo Méndez se sintió el hombre más pobre del mundo. ¿Crees que Ricardo mereció este golpe de realidad? Deja tu opinión en los comentarios. La luz de la mañana en el apartamento de Isadora, en el barrio de Gávea, en Río de Janeiro, era suave e indulgente. Se filtraba a través de las ventanas del suelo al techo, proyectando sombras largas y suaves sobre los suelos de hormigón pulido. El espacio era un reflejo de ella, minimalista, cálido y lleno de propósito. Libros sobre teoría arquitectónica y preservación histórica estaban apilados en orden. Sus propios bocetos y planos estaban fijados en un gran tablero de corcho, intrincados dibujos de chalés coloniales restaurados y espacios comunitarios innovadores y sostenibles. El diamante en su mano izquierda se sentía increíblemente pesado.
Descansaba en su dedo como un cuerpo extraño, celestial, que aún no se había integrado en su órbita. La noche anterior se sintió como un sueño hermoso, abrumador y aterrador. El asombro silencioso del restaurante, el peso sincero de las palabras de Alexandre, el brillo imposible del anillo. Ella preparó café. El ritual familiar la anclaba. El aroma rico y oscuro de los granos de café de Minas Gerais llenó su pequeña cocina. Ella había dicho que sí. En ese momento, con los ojos sinceros y amables de Alexandre mirándola, pareció la cosa más natural del mundo. Él la veía como era, no como un accesorio, no como un proyecto, sino como una compañera. Él la escuchaba hablar sobre la integridad estructural de una balaustrada francesa del siglo XIX, con la misma atención absurda que prestaba a un informe trimestral de ganancias. Pero ahora, en la quietud de la mañana, las dudas se deslizaron. Eran los fantasmas de su pasado, inseguridades susurrantes que pensó haber superado. Un multimillonario. ¿Qué podría ver un multimillonario en ti? La arquitecta tranquila que prefiere archivos polvorientos a cenas de gala. Los susurros tenían una voz, sonaban como Ricardo. Se hundió en una silla de lino suave, sosteniendo la taza caliente entre sus manos. No pudo evitar verlo. Su rostro al otro lado del restaurante anoche. Solo lo había vislumbrado cuando ella y Alexandre se iban, envueltos en una nube de felicitaciones de extraños. Pero ella lo vio. El asombro en su rostro. La forma en que su sonrisa estaba congelada. Una máscara frágil. A su lado, una chica joven y hermosa miraba fijamente, con el teléfono levantado como una pequeña arma. Verlo no le causó el dolor desgarrador que le habría causado antes. En cambio, fue como mirar a un extraño que casualmente llevaba una cara familiar. El hombre que había amado, o pensado amar, se había ido. Había sido borrado, capa tras capa dolorosa, por años de desprecio sutil y traiciones silenciosas. Hace 2 años. El aire en su casa minimalista de paredes de cristal, en el barrio de Jardim Europa, en São Paulo, estaba viciado con palabras no dichas. Ricardo llegaba tarde, de nuevo. Isadora había cocinado su plato favorito, moqueca de camarón, cuyo fragante aroma ahora se había disipado y enfriado. Estaba sentada en la gran mesa de comedor de roble que habían comprado en su luna de miel en Bahía, trazando la veta de la madera con el dedo. Acababa de recibir la noticia de que su propuesta para liderar la restauración del antiguo Teatro Municipal de Río de Janeiro había sido aceptada. Era el pináculo de años de trabajo, su tesis doctoral cobrando vida. Estaba ansiosa por contárselo, cuando finalmente entró justo antes de la medianoche. El olor a perfume caro, que no era el suyo, se pegaba a él como una segunda piel. No notó la comida, no notó la mirada esperanzada y expectante en su rostro. Día largo, refunfuñó, aflojándose la corbata y dirigiéndose directamente al bar. «Tengo buenas noticias», comenzó ella con su voz pequeña. «Genial», dijo él, sirviéndose un gran whisky escocés. La miró, pero sus ojos estaban vacíos. «Escucha, Isadora, estoy agotado. ¿Puede esperar? Es sobre el proyecto del Teatro Municipal. Lo conseguí. Soy la arquitecta jefe». Se detuvo, el vaso a medio camino de sus labios. Parpadeó, como si estuviera tratando de procesar información que no involucraba precios de acciones o permisos de zonificación. «Ah, claro. Lo del edificio antiguo. Eso es... Bien, me alegro por ti. Bien, me alegro por ti». Las palabras fueron como piedras arrojadas a un pozo profundo. Su logro monumental, el proyecto que hacía cantar a su alma, se redujo a un cumplido pasajero, una palmada en la cabeza. «Es un gran logro, Ricardo». Su voz tembló ligeramente. «Es patrimonio nacional. Lo sé, dijo, impaciente. «Pero eso va a pagar esta casa, ¿verdad?
Es un proyecto personal, un hobby. Fue entonces cuando lo supo. No fue un único momento dramático de encontrar un cuello de camisa manchado de lápiz labial. Fue esto. Este ácido lento y corrosivo de desprecio. La forma en que él desvalorizaba sistemáticamente todo lo que ella era. Todo lo que no era un reflejo de él o de su ambición. Su trabajo era un hobby. Sus amigos eran académicos aburridos. Su satisfacción era falta de ambición. Él había estado socavando su sentido de sí misma durante años, tan gradualmente que ella ni siquiera se dio cuenta hasta que se sintió vacía. El affair que descubrió un mes después, a través de un portátil convenientemente abierto, no era la enfermedad. Era simplemente un síntoma del hombre en el que se había convertido. Alguien que necesitaba constante validación externa. Alguien para quien una pareja leal, inteligente y amorosa simplemente no era suficiente. Ella tenía que ser un trofeo. Y cuando ella se negó a ser pulida y colocada en su estante, él simplemente salió y encontró uno más brillante. El divorcio fue tranquilo y brutalmente eficiente. Él pensó que estaba siendo generoso, dejándole el pequeño apartamento y dándole una compensación que para él era un error de redondeo. No se dio cuenta de que le estaba dando lo único que realmente necesitaba: su libertad. La libertad de respirar. La libertad de ser. Fin del flashback. Isadora respiró hondo. El recuerdo todavía llevaba un dolor fantasma y débil. Su viaje de vuelta a sí misma había sido arquitectónico. Tuvo que examinar los escombros, limpiar los detritos de las opiniones y expectativas de Ricardo, y luego, lenta y cuidadosamente, reconstruir su vida sobre una nueva fundación. Una fundación de su propia creación. Esa fundación era su trabajo. Ella vertió todo su dolor, su enfoque y su amor. Piedra, yeso y vidrio. Ganó premios, dio conferencias, reencontró su voz, no solo como arquitecta, sino como mujer. Conoció a Alexandre Matos no en una fiesta, sino en una obra. Él era el benefactor anónimo detrás de la Fundación Cultural que había financiado su proyecto del Teatro Municipal. Había aparecido una tarde, sin previo aviso, vistiendo jeans y una camisa de lino sencilla, los zapatos cubiertos de polvo. No se presentó como un multimillonario. Se presentó como Alexandre, un admirador de la arquitectura clásica brasileña. Hablaron durante 3 horas, caminando por el esqueleto del gran edificio antiguo. Él no solo escuchó, él la oyó. Hizo preguntas inteligentes sobre paredes de soporte y la composición química de la pintura original. Vio la pasión que Ricardo había descartado como un hobby y la reconoció como genialidad. Su noviazgo fue una construcción lenta. Almuerzos que se convirtieron en largas tardes discutiendo arte e historia. Paseos a lo largo de la Lagoa Rodrigo de Freitas. Él nunca la hizo sentir desigual a él. Su riqueza era un hecho de su vida, como el color de sus ojos, no la definición de su carácter. Era un hombre que había construido un imperio, pero nunca había perdido su curiosidad. Un hombre que lo tenía todo, pero buscaba algo real. Un pitido de su teléfono la trajo de vuelta al presente. Era un mensaje de Alexandre. «Buenos días, mi prometida brillante. Espero que hayas dormido bien. Todavía estoy flotando. ¿Estás bien? Sé que anoche fue mucho». Su preocupación era tan genuina, tan atenta a ella, que su corazón dolió de una manera buena. Era lo opuesto al olvido egocéntrico de Ricardo. Ella respondió. «Sus dedos firmes ahora. Estoy más que bien. Solo estoy tratando de averiguar cómo usar una laptop con esta hermosa estrella en mi dedo. Buenos días para ti también». Al enviar el mensaje, volvió a mirar el anillo. No era una jaula. No era una marca de propiedad. Era una promesa.
Una promesa de un hombre que había visto la construcción de su vida, admirado su estructura y quería construir un futuro en ella, con ella. Y en ese momento se dio cuenta con asombrosa claridad de que el fantasma de Ricardo Méndez ya no tenía voz. Ella, finalmente, completamente, lo había desalojado de las instalaciones. Su pasado era un sitio histórico que podía visitar y del que podía aprender. Pero ya no tenía que vivir allí. Su futuro era un nuevo plano y era hora de empezar a construir. ¿Qué harías si estuvieras en los zapatos de Isadora? Comenta tu estrategia. Las 24 horas siguientes a la propuesta de matrimonio fueron un accidente automovilístico a cámara lenta para Ricardo. Pasó por los movimientos de su vida, pero todo estaba distorsionado, como si se viera a través de un parabrisas destrozado. Se despertó en su amplio ático, la sábana oliendo al perfume empalagoso de Livia. Ella todavía estaba dormida, un brazo sobre su cara para bloquear el sol de la mañana, el teléfono en la mesita de noche, la pantalla agrietada de donde ella lo había tirado en su emoción la noche anterior. Recordó su parloteo incesante y agudo de camino a casa. ¿Puedes creerlo? ¿Isadora? ¿Con Alexandre Matos? ¿Cómo sucedió eso? Debe ser la mayor cazafortunas del mundo. Tuviste una suerte increíble, amor. Imagina tener que competir con eso. Él solo había gruñido en respuesta, su mente un torbellino de rabia, humillación y una emoción aterradora e inusual, arrepentimiento. Ahora, parado en su oficina de última generación, con vistas a la ciudad, no podía concentrarse en los informes de adquisición que brillaban en su configuración de 3 monitores. Todo lo que podía ver era la expresión en el rostro de Isadora, la alegría pura e inmaculada, una alegría que él no había podido arrancarle en años. Se había dicho a sí mismo que era porque ella era incapaz de sentirla, que era desapasionada. El recuerdo de su sonrisa la noche anterior fue una refutación brutal de esa mentira. Su intercomunicador zumbó. Señor Méndez, su reunión de las 10 con el Consejo de Capital ya está aquí. Que se retrasen 15 minutos. Ladró, interrumpiendo a su asistente antes de que pudiera responder. Giró su silla para mirar por la ventana, sus nudillos blancos mientras agarraba los brazos. Él siempre había sido el ganador. En la escuela, en los deportes, en los negocios. Romper con Isadora fue enmarcado en su mente como otra victoria. Se estaba deshaciendo de una carga. Estaba avanzando hacia cosas más grandes y mejores. Livia, con su juventud y su savoir-faire en las redes sociales, era parte de ese paquete. Era la prueba visible de su éxito. Pero Alexandre Matos operaba en un planeta diferente. Ricardo pasó su vida escalando una montaña solo para mirar hacia arriba y ver a Isadora parada en la luna. El desequilibrio de poder era lo que más le corroía. En su matrimonio, él tenía todas las cartas: el dinero, las conexiones sociales, la voz más fuerte. Había controlado su estilo de vida, su círculo de amigos, el futuro. Él la había hecho sentir pequeña, y su pequeñez lo había hecho sentir grande. Era una simbiosis tácita y enfermiza de la que apenas comenzaba a comprender la mecánica ahora que ella se había ido. Ahora ella estaba prometida a un hombre que podía comprar y vender toda la compañía de Ricardo por capricho. Un hombre cuyo nombre abría puertas que Ricardo ni siquiera podía encontrar la llave. Isadora, su exesposa tranquila y modesta, ahora tenía un poder que él nunca podría igualar. Era exasperante, era emasculante. Abrió su navegador y escribió Alexandre Matos en la barra de búsqueda. Se desplazó por los artículos hagiográficos de Forbes y Bloomberg. Buscaba suciedad, un escándalo, una debilidad. Cualquier cosa para nivelar el campo de juego,
para reafirmarse a sí mismo que esta imagen perfecta era una fachada. Encontró lo habitual. Programador genio. Vendió su primera compañía a los 22. Construyó un imperio global de tecnología, ahora centrado en la filantropía a través de la Fundación Matos. Viudo hace 10 años, su primera esposa, una novia de la universidad, murió de cáncer, sin hijos, notoriamente discreto. La mandíbula de Ricardo se apretó. Incluso la historia de fondo del hombre era noble. Hizo clic en el sitio web de la Fundación Matos. Navegó a la sección de proyectos de patrimonio cultural. Y allí estaba ella, la cara de Isadora, sonriendo en una foto profesional. Doctora Isadora Carvalho, historiadora arquitectónica principal y directora de proyectos de restauración. Su biografía era extensa. Enumeraba sus títulos, sus publicaciones en prestigiosas revistas académicas, los premios que había ganado por su trabajo, premios de los que él ni siquiera se había enterado. Leyó sobre su trabajo pionero en preservación sostenible, un término que nunca había oído usar. Vio fotos de ella en la obra del teatro, confiada y autoritaria, con un casco, señalando planos. Esta no era la mujer de la que se divorció. La mujer que él recordaba era tranquila, estudiosa y, en su mente, ligeramente perdida. Esta mujer era una fuerza, una experta, una líder. El pensamiento aterrador se le ocurrió. ¿Siempre fue esta mujer? ¿Simplemente se negó a verla? Su teléfono zumbó. Un mensaje de texto de Livia, una cadena de emojis de corazón y bolsas de compras. Pensando que necesitamos una sesión de terapia de compras para celebrar tu suerte de escape, miró el mensaje y, por primera vez, sintió una oleada de profunda irritación. La vacuidad, la pura superficialidad era, de repente, sofocante. Pensó en las conversaciones profundas y significativas que solía tener con Isadora sobre arte, política e historia. Conversaciones que finalmente había silenciado porque no contribuían a sus resultados finales. Pasó el resto del día en un estado de fuga. Fue brusco y despectivo en su reunión, haciendo que los miembros de su junta se encogieran. Le ladró a su asistente por traerle el tipo incorrecto de agua mineral. Era un hombre poseído, impulsado por un celo fantasma que se estaba metastatizando rápidamente en una obsesión. Esa noche, Livia desfilaba frente al espejo, preparándose para una inauguración de galería. ¿Debería usar el Valentino o el Chanel?, preguntó, sosteniendo 2 vestidos que eran virtualmente indistinguibles para Ricardo. Yo no voy, dijo él, su voz monótona. Estaba sentado en el borde de la cama, todavía en su traje de trabajo, desplazándose sin cesar por artículos sobre Alexandre Matos. Livia se giró, su rostro perfectamente maquillado, descompuesto. ¿Qué quieres decir con que no vas? Le prometimos al curador que estaríamos allí. Es importante para mi marca. Tengo trabajo que hacer, mintió. ¿Trabajo? Ricardo, has estado pegado a tu teléfono todo el día, mirando fotos de tu exesposa y su nuevo prometido. Es patético. La palabra lo golpeó como una bofetada. ¿Patético? Se levantó, su cuerpo rígido de furia. ¿Qué acabas de decirme, Livia? Por primera vez, ella no retrocedió. Su miedo fue eclipsado por su propia indignación. Dije que es patético. Estás actuando como si hubieras perdido algo. Me dijiste que era aburrida. Me dijiste que te estaba frenando. Entonces, ¿por qué actúas como un adolescente enamorado ahora que has seguido adelante? ¿Es solo porque él es más rico que tú? Sus palabras, aunque destinadas a ser insultantes, fueron un bisturí que cortó directamente a la verdad. Y la verdad dolió. No se trataba solo del dinero, se trataba de valor. Alexandre Matos no solo le dio un anillo a Isadora, la había validado de una manera que Ricardo nunca pudo o nunca se molestó en hacer. Le había mostrado al mundo y a Ricardo el valor de las mismas cosas que Ricardo había despreciado. Tú no sabes nada, Livia.
gruñó, un animal acorralado. Sé que soy tu novia, respondió ella, su voz elevándose. Se supone que debo ser la que esté a tu lado, pero estás tan obsesionado con ella que ni siquiera me ves ya. ¿Qué soy, Ricardo? ¿Solo un reemplazo? ¿Un accesorio para que te sientas mejor contigo mismo? Él no tuvo respuesta, porque en ese momento se dio cuenta de que ella tenía razón. Livia era un vendaje que él había puesto sobre una herida profunda y séptica. Y ahora el vendaje había sido arrancado y se vio obligado a mirar la infección que se pudría debajo. «Vete». Su voz era peligrosamente baja. «¿Qué? Dije que te vayas y vayas a tu fiesta». «No me importa. Solo necesito espacio». Livia lo miró, sus ojos llenos de lágrimas, ira y dolor. Agarró su bolso, sus manos temblando. «Está bien, pero cuando finalmente superes tu pequeño viaje de ego, no esperes que esté esperando». Ella cerró la puerta de golpe al salir. El sonido reverberó en el vasto y vacío ático. Ricardo estaba solo, completamente solo con su éxito. Su riqueza y el agujero abierto y cavernoso en su vida, que apenas comenzaba a comprender, se había formado exactamente donde Isadora había estado. Se hundió de nuevo en la cama, el ganador de un juego cuyas reglas ahora se daba cuenta de que nunca había entendido. Y había perdido espectacularmente. Comenta si crees que Ricardo está a punto de tocar fondo. Pasaron 2 semanas. Para Ricardo, fueron semanas de obsesión silenciosa y latente. Su trabajo sufrió. Su relación con Livia era una guerra fría de mensajes de texto secos y silencios resentidos. Había contratado a un detective privado. Era un movimiento mezquino y desesperado, y lo sabía. Se dijo a sí mismo que era diligencia de vida, una forma de proteger a Isadora de un posible depredador. Pero, en el fondo, sabía que solo estaba buscando suciedad. Cualquier pequeña información que pudiera manchar la imagen perfecta de Alexandre Matos y, por extensión, justificar sus propias acciones pasadas. El informe del investigador fue decepcionantemente limpio. Alexandre Matos era exactamente quien parecía ser. Un empresario brillante, implacable, pero justo. Y un filántropo genuinamente dedicado. El único detalle remotamente interesante fue un archivo fuertemente editado sobre una adquisición hostil de hace 15 años. Involucró a una startup de tecnología más pequeña que había sido engullida por el imperio Matos. El fundador había quedado arruinado financieramente. Fue agresivo, pero no ilegal. No era la prueba irrefutable que Ricardo esperaba. Necesitaba verla. Necesitaba hablar con ella. Inventó una razón de un cabo suelto de su divorcio que, según él, sus abogados necesitaban atar. Era un pretexto frágil, pero fue suficiente. Ella accedió a reunirse con él, no en un café, sino en su propio territorio. La dirección que le dio fue el Paso Imperial, en Río de Janeiro, un lugar que no había visitado desde que era un niño. Ella estaba en la ciudad por una semana, supervisando una nueva evaluación de preservación para su fundación. La encontró a la sombra del patio das Bandeiras, parada frente a los antiguos azulejos que adornaban sus muros. El aire estaba cálido y húmedo, denso con el peso de 1000 años de historia. Vestía de forma sencilla, pantalones de lino y una camisa de algodón ligero, el cabello recogido. Tenía un cuaderno y estaba absorta en una conversación con un historiador, señalando el grabado desgastado en un capitel. Ella levantó los ojos cuando él se acercó. La confianza fácil que había irradiado en las fotos era aún más palpable en persona. No había ningún atisbo de dolor antiguo en sus ojos, ningún miedo residual. Solo una evaluación tranquila y neutral. «Ricardo», su voz era uniforme. Despidió al historiador educadamente, volviendo toda su atención hacia él. «Gracias por venir hasta aquí. ¿Dijiste que había un asunto legal?» «Isadora»,
dijo, su propia voz sonando hueca en el vasto espacio abierto. ¿Estás bien? Fue una cosa estúpida e inapropiada para decir. Estoy bien, respondió ella, una declaración de hecho, no una cortesía. Dijiste que había un asunto legal. Lanzó su mentira ensayada, algo sobre un activo compartido que habían pasado por alto. Ella escuchó pacientemente, su expresión indescifrable. Cuando él terminó, ella simplemente asintió. Está bien, envía los papeles a mi abogada. Sus datos de contacto son los mismos. Hizo un movimiento para girarse, volviendo a su trabajo. Espera, dijo, un tono de desesperación surgiendo en su voz. Esa no es la única razón por la que vine. Ella se detuvo, su mirada fija. Ella sospechaba. Él dudó por un momento. Los muros cuidadosamente construidos de su ira y arrogancia, desmoronándose bajo su mirada tranquila, él comenzó. Alexandre Matos, siquiera sabes quién es, de lo que es capaz. Una leve, casi imperceptible sonrisa tocó los labios de Isadora. No era una sonrisa feliz. Era de reconocimiento cansado. Sé exactamente quién es, Ricardo. Es el hombre que financió la restauración del Teatro Municipal. Es el hombre que lee mis artículos de investigación y los entiende. Es un hombre amable y decente que me ama por quien soy, no por quien quiere que yo sea. Cada palabra fue un corte preciso y quirúrgico. Ella estaba desvelando toda la historia de su fracaso sin levantar la voz. ¿Amable y decente? Ricardo se burló, recuperando un vestigio de su antigua bravuconería. Agarró su teléfono, sosteniéndolo como un escudo. Investigué. Hace 15 años, destruyó a un hombre llamado David Ferreira, una startup llamada Innovación Dinámica. Lo llevó a la bancarrota. ¿Es eso obra de un hombre amable y decente? Esperaba sorpresa, ira, duda. No obtuvo nada de eso. La expresión de Isadora se suavizó con lo que parecía, imposiblemente, pena. Sé todo sobre David Ferreira, Ricardo. Alexandre me lo contó en nuestra tercera cita. Es el mayor arrepentimiento de su carrera empresarial. Era joven, era agresivo y cometió un error. Pasó los siguientes 5 años asesorando personalmente a David, ayudándolo a construir una nueva empresa aún más exitosa. Son amigos. David y su esposa vendrán a nuestra boda. El suelo bajo los pies de Ricardo pareció disolverse. Su arma no solo falló, sino que se desintegró en polvo en su mano. Se quedó allí, expuesto. Sus motivos mezquinos a la vista. ¿Por qué estás haciendo esto, Ricardo?, preguntó ella, su voz tranquila pero firme. ¿Por qué estás tratando de sabotear mi felicidad? No, estoy tratando de protegerte, insistió él, la mentira con un sabor amargo en su boca. No, lo estás, dijo ella, dando un paso más cerca. El desequilibrio de poder nunca había sido tan marcado, pero esta vez estaba completamente a su favor. Ella era la que tenía la ventaja, parada entre las reliquias de piedra de una historia que ella entendía, mientras él estaba perdido entre las ruinas de un presente que él había destrozado. No, me estás protegiendo. Estás tratando de recuperar una narrativa, esa en la que tú eras el ganador, y yo era la mujer triste que dejaste atrás. No soportas el hecho de que no solo sobreviví sin ti, prosperé. No soportas que otro hombre, un hombre que secretamente admiras, vio valor en todas las partes de mí que tú descartaste como chatarra. Él la miró sin palabras. Ella lo veía tan claramente que era aterrador. Ella había diagnosticado su enfermedad con precisión quirúrgica, el desequilibrio de poder en nuestro matrimonio. Te dejé tenerlo, Ricardo. Continuó ella, su voz cobrando fuerza. Pensé que si me hacía más pequeña, te sentirías más grande. Si atenuaba mi propia luz, la tuya brillaría más. Ese fue mi error. Pero aprendí de él. Nunca, jamás,
Me haré pequeña por nadie de nuevo. Ella lo miró por última vez y toda la neutralidad había desaparecido, y en su lugar había una finalidad profunda y dolorosa. Realmente espero que encuentres lo que estás buscando, Ricardo. Pero necesito que entiendas esto. No está conmigo. Nunca más lo estará. No me contactes de nuevo, a menos que sea a través de nuestros abogados. Adiós. Se dio la vuelta y se alejó, su figura desapareciendo en el antiguo patio soleado, dejando a Ricardo solo con los fantasmas de Reyes y los escombros de su propia creación. Vino aquí, buscando exponer un motivo oculto para reafirmar su dominio. En cambio, sus propios y patéticos motivos ocultos fueron expuestos y se vio obligado a enfrentar la única verdad que había evitado durante años. El problema en su matrimonio no era que Isadora no fuera suficiente, era que él no lo era. ¿Crees que Isadora fue demasiado dura o justa? Queremos saber tu opinión. La gala del Premio Pan-Europeo de Excelencia Arquitectónica era el evento más esperado del año en Florianópolis. Se llevó a cabo en el icónico Hotel Ilha Bella, un monumento a la ambición moderna. Sin embargo, esta noche, el foco estaba en la historia. El gran premio se esperaba para el equipo detrás de la restauración del Teatro Municipal de Río de Janeiro. Sería el mayor logro de Isadora, una validación pública del trabajo que había sido su salvación. Ricardo no fue invitado, pero conseguir un boleto fue una simple cuestión de una gran donación a uno de los patrocinadores del evento. Estaba allí con un propósito singular y tóxico. Su confrontación con Isadora en el Paso Imperial había destrozado sus delirios, pero en su lugar se había formado una resolución más sombría. Si no podía tenerla, si no podía ser el héroe de su propia historia, se convertiría en el antagonista en la de ella. Él lo quemaría todo. Había gastado una fortuna investigando más a fondo el asunto de David Ferreira, encontrando exempleados descontentos de innovación dinámica, pagándoles por cualquier migaja de información perjudicial. Había reconstruido una narrativa, una versión distorsionada y exagerada de la verdad. Llena de palabras como implacable, depredador y destruido, había alimentado la historia a un periodista en línea notoriamente sórdido, conocido por sus ataques de alto perfil. El artículo estaba programado para publicarse exactamente a las 9 p.m., justo cuando se entregaba el premio principal. Su plan era simple: crear un escándalo tan público, tan humillante, que mancharía la noche perfecta de Isadora y la obligaría a cuestionar el carácter del hombre con el que estaba a punto de casarse. Observó desde una mesa en la parte de atrás, mientras Isadora se movía entre la multitud. Estaba deslumbrante, en un vestido de seda verde esmeralda profundo, un diseño personalizado de un estilista brasileño. No llevaba muchas joyas además del anillo de compromiso, que parecía atraer toda la luz de la sala hacia él. Alexandre estaba a su lado, no eclipsándola, sino manteniéndose como un compañero igual. Saludaron a arquitectos, filántropos y ministros del gobierno. Eran una power couple en el verdadero sentido de la palabra. Su poder no derivaba solo de la riqueza, sino del respeto mutuo y de un propósito compartido. Ricardo sintió una punzada de algo tan amargo que casi lo hizo vomitar. Livia finalmente lo había dejado la semana pasada. Sus últimas palabras fueron extrañamente similares a las de Isadora. Estás enamorado de un fantasma, Ricardo. No puedo competir con eso. Ahora estaba verdaderamente solo. La ceremonia de premiación comenzó. Proyecto tras proyecto fue celebrado. Finalmente, el evento principal. El presentador, un famoso arquitecto de Santa Catarina, habló elogiosamente sobre el Teatro Municipal. Un proyecto que no solo restaura un edificio, sino que resucita un alma, liderado por la visionaria, doctora Isadora Carvalho. Una foto de Isadora, sonriendo con su casco,
llenó las pantallas gigantes del escenario. La sala aplaudió calurosamente. Y estamos honrados de tener al principal benefactor del proyecto con nosotros esta noche, continuó el presentador. Un hombre cuyo compromiso con la preservación de la cultura es tan formidable como su perspicacia para los negocios, el señor Alexandre Matos. Mientras Isadora y Alexandre caminaban hacia el escenario, el teléfono de Ricardo vibró. 9 en punto de la noche. Estaba hecho. El enlace al artículo estaba activo. Observó con una emoción enfermiza cómo, por toda la sala, los teléfonos comenzaron a encenderse. Un murmullo recorrió la audiencia. Los susurros comenzaron a extenderse como un virus. En el escenario, Isadora aceptó el premio pesado y escultural. Se acercó al micrófono, su rostro iluminado de alegría. Gracias. Este es un honor increíble. Este proyecto fue una labor de amor para muchas personas. Hizo una pausa. Podía sentir el cambio en la sala, el sutil cambio de energía. Miró a Alexandre, quien le dio un pequeño y tranquilizador asentimiento. Su teléfono había vibrado en su bolsillo. Él ya lo sabía. Isadora miró la marea de rostros, las cientos de pequeñas pantallas brillando en la oscuridad. Podía sentir su juicio, su curiosidad. La vieja Isadora habría flaqueado. La vieja Isadora se habría derrumbado, pero ella no era la vieja Isadora. Respiró hondo. Sus ojos encontraron a Ricardo en la parte de atrás de la sala. Sus miradas se cruzaron por una fracción de segundo. Ella vio la sonrisa patética y triunfante en su rostro. Y en ese momento lo entendió todo. Dejó caer su discurso preparado. Antes de agradecer a mi equipo, su voz era clara y fuerte, cortando los susurros. Quiero abordar algo. Parece que se acaba de publicar una historia sobre mi prometido, Alexandre. Un jadeo colectivo recorrió la sala. Alexandre puso una mano de apoyo en su espalda. Él no le pidió que hiciera esto. No era necesario. Eran un equipo. La historia que están leyendo ahora en sus teléfonos, continuó Isadora, su mirada barriendo a la audiencia atónita. Trata de un momento difícil de su pasado, un acuerdo de negocios de hace 15 años. Es una historia que él mismo me contó con gran pesar muy al comienzo de nuestra relación. Es una historia sobre un error. Pero lo que esa historia no menciona es la parte más importante. No menciona los años que pasó enmendando las cosas. No menciona la amistad que se forjó de las cenizas de ese conflicto. No menciona la lección de gracia y humildad que aprendió. Una lección que moldeó al filántropo que es hoy. Se giró hacia Alexandre, sus ojos llenos de amor y confianza inquebrantable. Me estoy casando con un hombre que no es perfecto. Me estoy casando con un hombre que cometió errores. Y estoy increíblemente agradecida por eso. Porque yo tampoco soy perfecta. Y yo también cometí errores. Nuestras vidas no son un comunicado de prensa, son desordenadas y complicadas. Y la verdadera fuerza no es tener un pasado impecable, es tener el coraje de reconocer tus fracasos y construir un futuro mejor. Entonces sus ojos encontraron a Ricardo de nuevo. La sonrisa había desaparecido de su rostro, reemplazada por una mirada de shock absoluto. Él esperaba que ella fuera una víctima del escándalo. Nunca imaginó que ella se convertiría en su conquistadora. Hay quienes en el mundo, dijo Isadora, su voz resonando con autoridad moral, que creen que el poder viene de derribar a otros, que buscan encontrar la debilidad y explotarla. Viven en las sombras, alimentándose de la negatividad y el resentimiento. Pero eso no es fuerza, es la forma más hueca de debilidad. La sala estaba en silencio, cautivada. El verdadero poder, concluyó, levantando ligeramente el premio, es esto, es construir algo hermoso, es preservar la historia,
Es admitir cuando te equivocas. Es apoyar a las personas que amas, no a pesar de sus fallas, sino por la gracia con que las llevan. Gracias. Se alejó del micrófono. Por un momento, hubo un silencio atónito. Entonces, una sola persona comenzó a aplaudir. Luego otra y otra. En segundos, todo el salón estaba de pie, dándole una atronadora y ruidosa ovación de pie. Ya no era solo por el premio, era por ella, por su coraje, su integridad, su amor. Ricardo estaba paralizado en su asiento. El aplauso era una fuerza física, presionándolo, sofocándolo. Su plan no solo falló, sino que tuvo un efecto boomerang espectacular. Intentó manchar a Isadora y Alexandre, pero solo logró iluminar su fuerza y cimentar su vínculo frente a todos. Él fue el expuesto, un hombre mezquino y amargado, sentado solo en la oscuridad, mientras la mujer que él había despreciado recibía la adoración de cientos. Intentó ser el antagonista, pero terminó siendo algo mucho peor. Irrelevante. El desarrollo de la cena de premios fue rápido y decisivo. El artículo del periodista sórdido, tan completa y públicamente desmantelado por Isadora, se convirtió en un estudio de caso de un intento fallido de asesinato de reputación. La reputación de Alexandre, lejos de ser manchada, se vio reforzada. Ya no era solo un multimillonario brillante. Era un hombre de carácter, capaz de admitir sus errores. Pero la verdadera estrella fue Isadora. Fue elogiada no solo como una gran arquitecta, sino como una mujer de inmensa gracia y fuerza. Al intentar controlar la narrativa de ella, Ricardo perdió el control de la suya. Permanentemente. Huyó de Florianópolis a la mañana siguiente, pero no pudo huir de sí mismo. La ovación de pie resonaba en sus oídos. Las palabras de Isadora se repetían en su mente. Eso no es fuerza, es la forma más hueca de debilidad. Él estaba hueco. Su ático parecía un mausoleo. Su compañía, antes la fuente de todo su orgullo, parecía una colección de activos vacíos. Pasó su vida acumulando cosas, dinero, estatus, una novia trofeo solo para darse cuenta de que no tenía cimientos. Era una fachada hermosa y brillante sin nada detrás. Tocar fondo no fue un shock dramático, sino un hundimiento lento y silencioso. Dejó de ir a la oficina, dejó de contestar llamadas. Simplemente se sentó en su apartamento silencioso, con las luces de la ciudad parpadeando debajo, y se vio obligado por primera vez a enfrentar al hombre en el espejo. Vio la inseguridad que impulsaba su ambición. Vio el miedo que lo hacía menospreciar las pasiones de Isadora. Vio el vacío profundo que intentó llenar con validación externa. Un mes después, llegó un sobre sencillo de color crema. No había dirección del remitente, pero él sabía de quién era. Dentro no había una carta, sino una invitación de boda. Alexandre Matos y la doctora Isadora Carvalho solicitan el placer de su compañía en su ceremonia de boda. Era un evento pequeño y privado, a celebrarse en una ermita restaurada del siglo XVII en Ouro Preto, que la propia Isadora había ayudado a preservar. Dentro había una pequeña nota manuscrita en una tarjeta separada. Era de Isadora. Ricardo, no espero que vengas. Para ser honesta, no quiero que vengas. Pero Alexandre y yo creemos que cerrar una puerta no es lo mismo que cerrarla con odio. Estamos avanzando hacia una vida de luz y alegría y no te deseamos ningún mal. Esperamos que algún día encuentres una manera de avanzar también. Encuentra algo para construir, no solo por estatus, sino por tu alma. Es la única arquitectura que perdura. Ricardo leyó la nota 10 veces. No era una rama de olivo de reconciliación.
Era un acto de gracia final y absoluta. Era una liberación. Ella no solo estaba cerrando la puerta a su pasado, le estaba entregando la llave de su propio futuro. Si él era lo suficientemente valiente como para usarla, no fue a la boda. Pero ese día hizo otra cosa. Vendió su ostentoso ático, renunció como CEO de su empresa, promoviendo a su segundo al mando, que era más que capaz. Vendió el Patek Philippe, el coche deportivo, todo lo que sirvió de apoyo para su ego frágil. Con el dinero, inició un pequeño fondo anónimo. Su misión era proporcionar capital inicial a jóvenes emprendedores desfavorecidos en zonas rurales de Brasil. El tipo de personas con proyectos personales y grandes ideas que el viejo Ricardo habría descartado como una pérdida de tiempo. No puso su nombre. No buscó reconocimiento. Su vida se volvió tranquila. Se mudó a un apartamento pequeño y sencillo en un barrio menos de moda. Comenzó a visitar los sitios históricos que había ignorado toda su vida. Leyó los libros que Isadora solía amar. Estaba, en cierto modo, tratando de excavar su propio pasado, entender al hombre que había sido y al hombre que no llegó a ser. En una tarde lluviosa, un año después, estaba sentado en un humilde café al borde de la calle en el barrio de Lapa, en Río de Janeiro, tomando un café. Estaba leyendo un periódico cuando vio una foto. Eran Isadora y Alexandre inaugurando un nuevo centro de aprendizaje comunitario que habían financiado. Estaban uno al lado del otro, sus sonrisas fáciles y genuinas. Isadora estaba embarazada, su mano reposando sobre una suave protuberancia bajo su vestido. Estaban construyendo una vida, una familia, un legado. Ricardo miró la foto durante mucho tiempo. No había celos, no había ira. La dolorosa rabia que lo había perseguido durante tanto tiempo finalmente había desaparecido. En su lugar, había una sensación de paz tranquila y agridulce. Había perdido a Isadora. Había perdido la vida que pensaba querer. Pero al perderlo todo, estaba finalmente comenzando el proceso lento y arduo de encontrarse a sí mismo. Su redención no sería un gran gesto público, sería un silencio interno. Era el proyecto de toda una vida de construir una fundación para su alma, tal como ella le había aconsejado. Es la única arquitectura que perdura. Y por primera vez, Ricardo Méndez estaba listo para empezar a construir. Comentario final. Comentario del autor. Al final, esta nunca fue una historia sobre quién ganó o quién perdió. Fue una historia sobre valor. El valor que vemos en los demás y el valor que debemos aprender a encontrar en nosotros mismos. La jornada de Isadora no fue sobre conseguir un multimillonario. Fue sobre recuperar su propio valor, que siempre estuvo allí. Y la jornada de Ricardo, un camino mucho más difícil y solitario, fue sobre darse cuenta de que la verdadera riqueza no es lo que posees, sino lo que construyes dentro de tu propia alma. A veces, tocar fondo es la única manera de encontrar una base sólida sobre la cual construir. ¿Qué te pareció el acto final de Ricardo? Háznoslo saber en los comentarios. Leemos cada uno de ellos. Hasta la próxima.